Bien, queridos hermanos, amigos, vamos a tener el tiempo donde vamos a dejar que la palabra del Señor nos hable. Al final quiero tener un tiempo también para orar por el equipo que está trabajando con los H y Dios mediante ellos ya van a estar llegando. Y le damos una cordial bienvenida, muchas gracias. Bendiciones para nuestros hermanos H, muchas bendiciones para los jóvenes que están sirviendo allá, trabajando con ellos. Y no sé para ustedes, hermanos, pero para mí fue muy hermoso y es muy hermoso ver y oír de qué manera el Espíritu une a personas de diferentes contextos y diferentes culturas bajo el propósito de adorar a nuestro Dios. Es hermoso ver eso, hermanos. Estamos unidos en un mismo espíritu. Y tal vez no estábamos entendiendo perfectamente lo que estábamos escuchando y sin embargo sabíamos que estábamos alabando al Señor y es algo hermoso. Y también tenemos que saber que esta unidad, la posibilidad de que estemos orando juntos, culturas diferentes, personas diferentes, no es algo que sucedió al azar, es producto, es resultado de algo más. ¿Saben resultado de qué es, hermanos? Es resultado de la obra misionera. El Señor salva, de eso podemos estar seguros por lo que hemos visto hoy, lo que estamos viendo y lo que vamos a ver. Pero también tenemos que saber que el Señor en su obra de salvación llama a personas, hijos, hijas suyos, para llevar el evangelio ahí donde todavía no fue oído. El hecho de que hoy podamos estar en un mismo espíritu, tal vez en diferentes idiomas, alabando a un mismo Dios, es resultado de que algunas personas dijeron sí al llamado del Señor, de llevar el evangelio a los H, de traer a inicio del siglo XX el evangelio aquí a Paraguay. Es resultado de que hombres y mujeres dijeron sí al llamado del Señor. Al ver esta unidad sabemos que Dios salva. Sabemos que Dios quiere salvar, pero no podemos olvidar que el Señor usa a sus hijos en la obra de llevar la palabra de salvación. William Carey, quien es normalmente llamado, era un misionero bautista, pastor bautista del siglo XVIII y XIX. Él fue misionero en la India y es considerado el padre de las misiones modernas. Él vivió en una época en donde a nadie se le ocurría que era necesario llevar el evangelio a las culturas donde todavía no había sido escuchado. En la mentalidad de la época, lo que ellos pensaban era, bueno, hay naciones cristianas y hay naciones que no son cristianas y así es, así seguirá siendo, así nomás tiene que ser. Y sin embargo, William Carey una vez recibió el llamado del Señor y él se dio cuenta que Dios estaba llamándole a él y a todos a llevar el evangelio ahí donde todavía no había sido escuchado. Y él comenzó a motivar a la iglesia en esto. Y en una reunión de ministros en Inglaterra, él comenzando a hablar de la necesidad que tenía la iglesia de enviar gente, de llevar el evangelio a esas culturas, un pastor más veterano se para, le corta y le dice, jovencito, sentate. Te voy a decir una cosa, le dice a William. Si Dios quiere salvar a los paganos, va a hacerlo sin tu ayuda y sin la mía. Esa fue la recomendación de este pastor. ¿Y saben qué pasó? William Carey no tomó su consejo. Imagínense si él hubiese aceptado este consejo. Si no hubiera tomado en serio la responsabilidad del creyente como instrumento en las manos de Dios, no hubiese comenzado el gran movimiento que se inició. Carey entendió algo. Entendió que Dios eligió tener nuestra ayuda en su obra de la salvación. Porque lo que este pastor le estaba diciendo es, Dios no quiere salvarle a estos paganos y Dios tampoco quiere nuestra ayuda. Si Él quiere en algún momento lo va a hacer de cualquier manera, pero no va a usarnos a nosotros. William Carey no escuchó este consejo. Él entendió una verdad que creo yo está fundada en el texto que quiero exponer en esta mañana y que es el título del mensaje. El título del mensaje en esta mañana es: Dios no quiere salvar
sin nuestra ayuda. Dios no quiere salvar sin nuestra ayuda. Y para entender un poco el título voy a hacer algunas preguntas. Y pueden responderse a sí mismos nomás o asentar en la cabeza si piensan que es cierto o si no es cierto. La primera pregunta, ¿puede Dios salvar? ¿Verdad que sí puede? Somos testigos nosotros en nuestra misma vida, hemos visto, Dios puede salvar. Otra pregunta, ¿quiere Dios salvar? ¿Dios quiere salvar? Así es, por supuesto que Él quiere salvar. Una tercera pregunta, ¿necesita Dios de nuestra ayuda para salvar? Y a esto la respuesta tiene que ser no. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios puede hacerlo. Dios tiene el poder, es soberano, puede hacer cualquier cosa para salvar a los seres humanos. Pero una cuarta pregunta es, aunque Dios no necesite de nuestra ayuda, la pregunta es, ¿quiere Dios nuestra ayuda? Y la respuesta es sí. Dice la palabra que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Dios pudo haber elegido miles de medios, miles de maneras, pero Él eligió salvar a los hombres usando como instrumentos a sus testigos, a vos, a mí. Vamos a leer nuestro texto que se encuentra en Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15, el apóstol Pablo decía lo siguiente: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hasta aquí leemos la palabra del Señor y quiero orar una vez más con ustedes. Nuestro buen Dios, estamos delante de ti en esta mañana, con este texto tan desafiante, entendiendo, Señor, que tu deseo es para salvación, que tú deseas salvar, Señor, a las personas que están alejadas de ti. Pero este texto nos trae delante, Señor, otra verdad, otra realidad no menos importante, que tú has elegido usarnos a nosotros en esta obra de salvación, como instrumentos y embajadores tuyos para llevar la verdad del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dios, que hoy salgamos con este desafío ardiendo en nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu esté hablándonos claramente para que podamos saber y entender de qué manera y en dónde nos estás llamando. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este texto nos habla en primer lugar de la manera más sencilla posible acerca del camino de la salvación. Este texto nos declara claramente que Dios quiere salvar. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué verdad más simple, más sencilla, pero a la vez más grandiosa. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es el deseo de Dios. Y nos habla de tres cosas acerca del deseo de Dios. En primer lugar, nos habla de la amplitud del deseo de Dios. El texto dice, todo aquel. Quiere decir no solo los judíos, no solo los griegos, no solo los de tal color de piel y no los de otro color, no solo los ricos ni solamente los pobres, no solo los que hablan español ni solo los que hablan H. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, no solo aquellos que son considerados buenos, sino incluso el más vil pecador, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, todo ser humano que invocare el nombre del Señor será salvo. Nos habla de la amplitud del deseo de Dios. Y sin embargo,
esta amplitud debe volverse algo muy personal, porque nadie puede invocar por nosotros. Nadie puede llamar a Dios por nosotros. No podemos decir, mis padres invocaron por mí y soy salvo. Mi religión invocó por mí y yo soy salvo. Mi iglesia invocó por mí y yo soy salvo. No. Es como si tenemos que poner nuestro nombre en este todo aquel. Si yo no digo, si Federico Fretes invocar el nombre del Señor será salvo, no estoy entendiendo. Nadie puede invocar por mí. Poné tu nombre ahí, te vas a dar cuenta que el Señor te llama por nombre. Y si invocas el nombre del Señor serás salvo. Ojalá hoy alguien realmente haga esto. Invoque el nombre del Señor, porque la palabra dice que aquel que invocare, todo aquel, sin importar su contexto, sin importar lo que tenga o no tenga, será salvo. Este deseo también nos habla de la sencillez con la cual el Señor presenta su deseo. Todo aquel que invocare. Si nosotros sabemos llamar y pedir auxilio, entonces podemos invocar al Señor y seremos salvos. Si sabemos el peligro y sabemos cuando estamos en peligro llamar a alguien para que nos salve, entonces podemos invocar el nombre del Señor y vamos a ser salvos. Es así de sencillo. El Señor nos dice, aquel que cambiare completamente y después invocare será salvo. O aquel que conociere toda la Biblia y después invocare será salvo. No, en el momento en que invocamos el nombre del Señor, el Señor puede venir a nuestras vidas para transformar nuestras vidas completamente. Es así de sencillo el deseo de Dios. Hace falta una oración sincera. Hace falta un llamado de ayuda sincero y el Señor va a venir. Es todo lo que necesitamos. Así que nadie puede decir como excusa, yo soy muy malo, yo hice tantas cosas malas en el pasado. No, si invocas el nombre del Señor, serás salvo. Y eso nos habla de la seguridad de este deseo del Señor. El texto no nos dice, aquel que invocar el nombre del Señor, tal vez sea salvo. No dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor puede ser que sea salvo. El Señor nos asegura, será salvo. Hermanos, el llamado de auxilio al Señor y la salvación que Él nos ofrece no es como pedir turno en el IPS, ¿verdad? Que uno está necesitando una operación al día siguiente y hace la cita y te dice, bueno, en 3 meses vas a ser salvo. El que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la palabra. No es como ir ahí para pedir una visa en donde uno presenta todos sus documentos a ver si es que le dan después de analizar su caso. La seguridad del deseo de Dios dice, será salvo. Qué grandioso es esto. Si tan solo pudiésemos entender la magnitud de este deseo del Señor. Esta es la gran verdad del deseo de Dios. Dios es un Dios de amor y misericordia, que según la palabra dice, no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y dice también la palabra en 1 Timoteo 2:4, y quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere salvar, esta es la verdad. Pero Dios eligió un método particular para que esta verdad de la salvación sea conocida. ¿Saben cuál es? Dios eligió usar a sus testigos, a vos y a mí, para esta obra. Dios quiere salvar, pero Dios no quiere salvar sin nuestra ayuda. Él eligió este método. Él eligió usarnos a nosotros para que esa palabra de salvación sea conocida. Y Él va a hacer la obra, pero Él nos eligió a nosotros para llevar este mensaje. Para que haya salvación tiene que haber invocación, nos dice el texto. Tenemos que llamar al Señor y pedirle ayuda. Y para que esta invocación ocurra, es necesaria la participación de los testigos de Cristo. Con 4 cómos. ¿Cómo pues? ¿Cómo? Decía Pablo. Describe él la participación de los testigos de Cristo en hacer posible esa invocación que es para salvación. Y vamos a analizar brevemente estos 4 cómo que encontramos en nuestro texto. El primer, ¿cómo? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Este es el primer cómo del que habla Pablo.
tiene que ver con la necesidad de que haya una fe correcta para que la invocación ocurra. ¿Cómo invocar el nombre del Señor si uno piensa que no necesita salvación? ¿Cómo invocar el nombre del Señor si uno no cree que Él es el único Dios verdadero que envió a su Hijo para morir por nuestros pecados? ¿Cómo invocar el nombre del Señor si uno no es consciente de que es pecador y que necesita perdón? Es necesario que haya una fe correcta para que aquel que cree pueda invocar el nombre del Señor y así ser salvo. Y normalmente hablamos de dos maneras de creer. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer o creerle a Dios. Creer en Dios es como decir, saber todo lo concerniente a Dios. Así como sé que estoy en Paraguay, sé que Dios está en los cielos. Así como sé que estamos en el 2016, sé que Jesús, el verbo hecho carne, se vino a la tierra en el año 0. Esta fe en Dios no es suficiente para la salvación. Aún los demonios creen y tiemblan, dice la palabra de Dios, y sin embargo ellos están lejos de Él. Pero sí, es necesario creer en Dios, es necesario saber estas cosas para después pasar al segundo paso de creerle a Dios, que significa obedecerle a Él. Si Él nos dice, aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, creerle a Dios es, voy a hacerlo, Señor. Elijo creer en ti antes que seguir en mi camino. Yo creo a Dios cuando obedezco su palabra y confío en que Él es fiel a su palabra y que Él va a hacer aquello que Él prometió. El primer cómo de Pablo era este: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si nadie sabe que hay un solo Dios verdadero, si nadie sabe que Jesucristo es el único camino de salvación, ¿cómo van a invocarlo? Decía Pablo. Y pasa al segundo cómo, diciendo, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Para que haya conocimiento de la verdad es necesario oír esa verdad correctamente. Para que haya una fe correcta, tiene que haber el oír correctamente. Y en este tiempo en que vivimos, de tantas verdades, medias verdades, falsas verdades, qué importante es que oigamos correctamente la voluntad de Dios. Que oigamos correctamente lo que el Señor dice en su palabra. Qué necesario es esto en este tiempo en que todo el mundo dice algo, en que ideologías de todo tipo vienen y van. Es necesario que la palabra del Señor verdadera pueda oírse, para que después esos que oyen puedan creer y los que creen puedan invocar. Esto es lo que estaba diciendo Pablo. Necesitamos que se oiga este mensaje entre los evangélicos. De repente pensamos, los católicos tienen que escuchar correctamente, tienen que oír correctamente lo que Dios quiere. Los evangélicos hoy en día tienen que oír correctamente lo que Dios quiere, para que verdaderamente puedan creer muchas veces y así invocar el nombre del Señor. Estamos en un tiempo en que uno puede ser criado y malcriado religiosamente y sin embargo no saber lo que la palabra del Señor dice. Pablo decía, es necesario que oigan primero para que después crean, y creyendo puedan invocar el nombre del Señor e invocando puedan ser salvos. Y después pasa al tercer cómo. Y Pablo pregunta, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí entramos en el centro del argumento acerca de la necesidad y la obligación del llamado de Dios para con nosotros. Tiene que haber un predicador para que haya un oír correcto que lleve a una fe correcta. Y esa fe correcta va a producir una invocación correcta y ahí va a haber salvación. Al final de la Segunda Guerra Mundial, muchos japoneses habían ido a las islas del Pacífico para defender esas islas. Y cuando terminó la guerra, porque la comunicación no era como ahora, no había mucho avance, el internet no estaba todavía como lo tenemos hoy. Entonces, estos soldados que estaban apartados en esas islas medio desiertas, defendiendo esas islas, tenían poca o nada comunicación. Y según cuenta la historia, estos soldados japoneses, muchos de ellos, siguieron como si fuera que la guerra continuaba, incluso después
de que Japón haya firmado la rendición. Incluso después de que la guerra había terminado, muchos japoneses todavía estaban defendiendo esas islas sin saber que la guerra ya había terminado. Uno de ellos, llamado Hiro Onoda, se sabe muy bien su historia porque él fue uno de los soldados que más tiempo estuvo defendiendo la isla sin saber que la guerra ya había terminado. ¿Saben cuántos años? Después de que terminó la guerra, estuvo este soldado japonés en una de esas islas. 30 años. 30 años sin saber que la guerra había terminado. Y después comenzaron a enviarle panfletos por avión. La gente que iba, él igual ahí estaba tratando de defenderse, se convirtió como en un guerrillero, le mandaban panfletos donde le decían la guerra terminó y él no creía. No creía que la guerra había terminado y pasó 30 años en esa isla hasta que finalmente alguien le convenció que la guerra había terminado. Un joven japonés que ya había escuchado de su historia fue a una de estas islas para buscarle a él y le encontró. Y comenzaron a hablar y ahí él le dice otra vez, la guerra ya terminó. Y este soldado japonés le dice, hasta que mi comandante no venga a decirme que la guerra terminó, entonces yo voy a seguir acá defendiendo a mi país. Este joven japonés fue al Japón y contó, el coronel obviamente ya retirado, el que era el comandante cuando aún estaban en guerra, él dijo, yo voy a ir a convencerle a este soldado mío. Y fue a la isla y se presentó contra Hiro Onoda y su comandante finalmente le dijo, la guerra terminó, puedes entregar tu fusil 30 años después. 30 años de haber perdido contacto con su familia. 30 años de haber podido estar en paz. 30 años de haber podido estar feliz en su hogar, sin saber que la guerra ya había terminado. ¿Cuánta gente está viviendo como si fuera que la guerra todavía continúa? Y muchas veces nosotros elegimos callar y no contar. Y el tiempo pasa y mientras esas personas podían estar gozando de la salvación y de la vida abundante que hay en Cristo, siguen viviendo como si fuera que nada ha pasado. Como si fuera que el Señor no ha derramado su sangre para el perdón de los pecados. Como si fuera que el Señor no le ofrece la salvación para que salgan de ese estado en donde están. 30 años estuvo este soldado. ¿Cuántos años van a estar a veces nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos o etnias del mundo que aún no han escuchado? ¿Cuánto tiempo más sin saber que Jesús ya ha ganado la guerra? Que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dios quiere salvar, pero no quiere salvar sin nuestra ayuda. Él nos ha dado esa responsabilidad. No necesitamos un título especial para hacer esto. Todo aquel que ha sido salvado por el Señor puede contar lo que Cristo hizo en su vida. Y saben que Dios siempre movió y removió a la iglesia para que cumpla su misión. Muchas veces la iglesia quiso encerrarse, y ya sea por una presión interna del Espíritu que movió a la iglesia para ir afuera, o una presión externa de la persecución, de pruebas, siempre el Señor hizo algo para que la iglesia despierte y se mueva. Ojalá el Señor siga haciendo esto hoy en medio de nosotros. Aquí también nosotros podemos ponerlo algo bien personal. A veces miramos a esa persona que está en la calle, miramos a nuestro familiar, miramos a nuestro conocido y decimos, ay Señor, ¿cómo necesita ser salvo esa persona? Y el Señor nos dice, sí, yo quiero que sea salvo esa persona, pero yo no quiero salvarle sin tu ayuda. Así que si vos estás mirando, andá vos, contale la noticia de que la guerra ya terminó. Podemos poner un nombre específico, tal vez, de ese conocido amigo que conocemos, y el Señor te va a decir, yo quiero salvarle a él, pero yo quiero que vos vayas y le cuentes. Yo quiero salvarle y andá vos, porque yo no quiero salvarle sin tu ayuda.
Este es el medio que el Señor eligió y a veces tal vez no nos guste que sea así. Pero el Señor eligió hacerlo así. El Señor eligió que sus testigos sean quienes lleven la palabra de salvación. Para que aquellos que oyen puedan creer. Y aquellos que crean puedan invocar. Y aquellos que invoquen puedan ser salvos. Y uno puede decir, sí Señor, yo voy a orar por esa persona. Y es cierto, la oración es vital. Pero la oración puede convertirse en hipocresía sin nuestra acción. Si oramos y no actuamos, solo estamos buscando apaciguar nuestro sentimiento de culpa muchas veces. Y demostramos que realmente no amamos o no amamos a esa persona. O estamos siendo hipócritas y Dios jamás nos transformó. Es por eso que yo digo, tal vez a la primera persona a quien tenemos que predicar es a nosotros mismos. Tenemos que mirar nuestra vida y cuán perdidos estamos sin Dios. ¿A dónde estamos yendo sin Él? Y encontrarnos en ese lugar de desesperación de saber que no sabemos nuestro futuro. Y escuchar la palabra de misericordia del Señor. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y nosotros decimos, Señor, yo invoco tu nombre porque yo creo en ti. Y el Señor tal vez nos va a recordar, sos salvo. Y ahí vamos a entender y mirar a nuestro alrededor y vamos a decir, yo no quiero que esa persona se quede sin esta palabra. Tal vez la primera persona a quien tenemos que predicar es a nosotros mismos. No importa si tenemos ya nuestra religión bien metida en nuestras vidas. No importa que podamos decir, hace años que yo vengo a la iglesia. Tal vez nos falte todavía invocar el nombre del Señor. Porque así vamos a movernos y vamos a ver a esas personas que están a nuestro alrededor con misericordia. Y vamos a querer que ellos tengan lo mismo que nosotros tenemos. 30 años estuvo este hombre. Imagínate, hermano, hermana, amigo, amiga, vos acá 30 años, pudiendo estar de la mejor manera y viviendo como si fuera que la guerra continúa. Imagínate vos acá 30 años pudiendo gozar de una relación con Dios, estando consciente de que el Señor está con nosotros. Y no hacerlo porque simplemente no sabemos que Dios estaba ahí. Y Pablo usa un último cómo. Y dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Y aquí muchos podrían decir, ahí está. No todos son enviados. Gracias a Dios por don Ale. Gracias a Dios por el hermano Santiago. Gracias a Dios por Dayana. Gracias Señor porque a ellos le enviaste. Y a mí no. Y entendemos mal este texto si pensamos así. Porque todos somos enviados. El envío aquí tiene el sentido de instrucción. No pone en duda el llamado en sí. Todos somos enviados. Pero si no tenemos instrucción clara, haremos cualquier cosa. Esto es a lo que se refiere si no fuesen enviados. Yo no sé si hay hermanos varones acá que van al súper. Pero para mí siempre es un problema eso. Yo le digo a Lady, a mi esposa, amor, prepárame bien la lista de lo que yo tengo que ir a buscar. Porque yo tengo una tendencia de que, no sé si le pasa a todos los varones, me pasa a mí. Nomás voy a entrar al súper, ya te quería hacia la carne, ¿verdad? O hacia algunas cosas que más le gusta. Y si ella no me detalla perfectamente y perfectamente con la marca, ¿verdad? Porque ese siempre es un conflicto también, ¿verdad? Voy a comprar detergente, nomás te dice, bueno, ¿verdad? Pero ¿y qué color? Tiene que ser azul, rosado, la marca, harina, qué color, cuánto cero, etcétera. Todo tiene que estar, porque así voy a poder cumplir mi misión, ¿verdad? A esto se refiere Pablo cuando dice, ¿cómo predicarán aquellos que no fueren enviados? Necesitamos una instrucción correcta. El Señor no nos va a mandar nomás y decir, bueno, vayan. No, el Señor nos va a decir como muchas veces allá, a la calle que se llama derecha. Tenemos que tener un mensaje claro, las instrucciones claras de parte del Señor, para que después podamos dar el reporte necesario, dar cuenta a nuestro Señor por lo que Él nos envió a hacer. Si yo tengo claramente mi lista del súper, yo le puedo decir a mí, mira, amor, vos no me pusiste esto, ¿verdad? Y muchas veces le digo eso, no me pusiste, entonces no traje, ¿verdad? Tenemos el mensaje claro. Yo sé que muchos aquí tienen el mensaje muy claro. Tenemos la instrucción de parte del Señor clara. Y yo sé, hermano, yo estoy seguro de esto, y ya lo he dicho antes. Yo sé que si el Señor te llamó a vos, te salvó a vos, te perdonó, Él está poniendo en tu corazón la instrucción clara, el nombre
de una persona. No hace falta que yo te dé ideas. Yo sé que el Señor ya está poniendo, porque si sos salvo, para eso el Señor te llamó. Yo sé que no te va a faltar instrucción. Yo sé que en este mismo momento el Señor te está poniendo un nombre en tu corazón. La gran pregunta es, ¿vas a poder dar cuenta? Ya que ya tenés la instrucción correcta, tal vez lo único que te falta es orar y pedir al Señor, decime cómo, cuándo, Señor, y yo voy a ir, sin dejar que esa oración se convierta en una excusa de nuestra hipocresía, sabiendo que tenemos que orar y actuar. Yo sé, estoy seguro que el Señor te está poniendo un nombre en tu corazón. Tal vez hace rato que el Señor te está diciendo, hace esto, anda a hablarle a fulano. Tal vez hace rato el Señor te está diciendo, anda a tal etnia. Yo sé que tenés tus sueños, yo sé que tenés tus planes, pero yo te estoy llamando para que vayas a ese lugar donde todavía el Evangelio no fue proclamado. Yo sé que el Señor a muchos y tal vez a la mayoría de los que estamos aquí nos está llamando a eso, porque para eso nos llamó el Señor. Yo sé que no tengo que inventarte nombres, no tengo que motivarte más allá de la cuenta. Yo sé que el Señor ya está poniendo eso en tu corazón. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Y yo sé que el Señor te está dando la instrucción correcta. Que el próximo domingo, que la próxima semana, el próximo mes vos puedas mirar atrás y decirle al Señor, este es mi reporte. Esto fue lo que yo hice, las instrucciones que me diste, las cumplí. Y el apóstol termina como con una visión, diciendo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo el Señor va a bendecirnos? Aunque perdamos cosas muchas veces al escuchar el llamado del Señor, no se compara con la bendición de saber que uno está siendo obediente, que uno está cumpliendo las instrucciones. Y en este momento yo quiero tomar este tiempo para hacer un llamado especial a aquellas personas que están sintiendo de parte del Señor el llamado misionero. Tal vez el lugar específico aún falta, tal vez algunos ya tienen. Ahí donde están, yo les voy a pedir a todos que puedan inclinar sus cabezas, cerrar los ojos y que puedas pensar en esto en primer lugar. Vos que tenés vecinos, vos que tenés amigos, vos que tenés parientes que aún no conocen al Señor. Que puedas saber que Dios quiere salvarles. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que tu vecino se pierda. Dios no quiere que tu pariente se pierda. Dios no quiere que tu amigo se pierda. Pero Dios quiere usarte a vos para que Él sepa la palabra de reconciliación. Y en segundo lugar, quiero hacer un llamado para todos aquellos que estén sintiendo que el Señor los está llamando, como un paso de fe y compromiso, como ese M aquí al Señor que tal vez estuviste retrasando. Quiero pedir ahora a aquellos que están sintiendo el llamado del Señor que puedan ponerse de pie. Yo quiero orar por ustedes. ¿Hay alguien que siente ese llamado del Señor? Amén, que Dios les bendiga. Hay alguien que está sintiendo y que va a decirle al Señor, heme aquí, que va a anotar esta fecha, que va a anotar este día como el día en que yo me comprometí contigo, Señor. Que el Señor les bendiga. Mi Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, porque así como seguís llamando a hombres al arrepentimiento, seguís llamando a tus hijos para que vayan. ¿Y cuánta necesidad hay, Señor? Mi Dios, tú nos llamas a predicar esa buena noticia ahí donde todavía no fue predicado, y ahí donde ya fue predicado, en todo tiempo, en todo lugar. Estas personas, estos hijos tuyos, Señor, que están diciéndote, heme aquí, que están sintiendo esa presión interna, Señor, de ir. Y te pido que no nos haga falta esa presión externa, Señor, para que podamos movernos. Te pido, Señor, que tú les des ese poder del Espíritu Santo para que puedan llevar adelante tu obra y que por medio de ellos muchos puedan conocerte a ti, Señor. Te damos gracias, te alabamos y te pedimos una y otra vez que uses nuestras vidas, que uses a tu iglesia, Señor. Que nos uses a cada uno de nosotros, ya sea cerca, un poco más lejos,
o las naciones más lejanas posibles, Señor. Úsanos, llámanos, envíanos. Danos las instrucciones claras, Señor. Para que aquellos que oyen, Señor, puedan creer y creyendo puedan invocar tu nombre. E invocando tu nombre puedan ser salvos, así como tú lo prometes. Te alabamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras